Buen día, el día de hoy vamos a analizar el tema diagramas de operaciones del proceso. Como ya habrán leído en los apuntes, el diagrama de operaciones nos va a permitir observar la secuencia cronológica que tenemos de todas las operaciones, ya sean de taller o máquinas, así como las inspecciones y los materiales a utilizar en un proceso de fabricación o en un proceso administrativo. Este diagrama es muy representativo para nosotros como ingenieros industriales, ya que con él podemos plasmar de forma gráfica la entrada de todos los componentes o subconjuntos a un ensamble hasta llegar al producto final. Lo primero que vamos a analizar será la simbología que vamos a utilizar dentro de nuestro diagrama de operaciones. Manejaremos dos elementos principales. El primero de ellos es un círculo y representará todas las operaciones del proceso, todas las actividades que se llevan a cabo. El siguiente elemento será el símbolo de un cuadrado que va a representar las inspecciones que se requieran dentro del proceso. Estos son básicamente los dos símbolos a utilizar. También podemos tener operaciones combinadas. Para las operaciones combinadas nos referimos a operaciones que al mismo tiempo requieran o sean tomadas en cuenta como una inspección. Esto será una operación combinada. Esas son las tres simbologías que manejamos. Cada una de ellas tiene que ser numerada de forma independiente, es decir, todos los círculos van a enumerarse secuencialmente del 1 hasta el número de operaciones que lleguen y las inspecciones de la misma forma tienen que estar numeradas de forma independiente. A continuación vamos a elaborar el diagrama de operaciones de la fabricación de una lámpara. Para iniciar vamos a describir todos los componentes o elementos que son necesarios para realizar el ensamble o el proceso de fabricación de una lámpara. Vamos a mencionar los componentes y las operaciones de cada componente. Este ejemplo es el que se muestra en las diapositivas del material proporcionado. Para iniciar, vamos a mencionar los 4 componentes o las 4 piezas de la lámpara. La número 1, el componente número 1, que es llamado eje o soporte. Esta pieza consta o se realiza mediante 5 operaciones de fabricación. La primera operación a la que es sometida la pieza es a corte. Después tenemos una segunda operación que es el torneado, tercera operación que es el taladrado, cuarta operación que es pintado o pintar y al final marcamos una inspección. Enseguida vamos a anotar el segundo elemento o la segunda pieza que es llamada base del portafoco. La base del portafoco está compuesta por 2 operaciones. La operación 1 que será cortar y la operación 2 que será inspección. A continuación anotamos la pieza número 3 que será la base, que está compuesta de 6 operaciones. La primera operación es cortar. La segunda operación es formar. La tercera operación será taladrar. La
cuarta operación será lijar. La quinta operación, pintar. Y finalmente una sexta operación que será la inspección. Enseguida anotaremos la pieza número 4, que es la pantalla de la lámpara, la cual está compuesta de 3 operaciones. La primera operación es cortar, la segunda operación es formar y finalmente una tercera operación que se llama inspeccionar. Estos son los 4 elementos que componen a la lámpara y que son piezas que están sometidas a operaciones de transformación. Ahora vamos a enlistar algunas piezas que también son utilizadas dentro del proceso de fabricación de la lámpara, pero que no se realizan dentro de la empresa. Estas son algunas piezas que pueden ser compradas ya hechas. Y entre la lista tenemos a 3 piezas. La primera de ellas, o la pieza número 5, continuando con la secuencia anterior, sería el foco. La pieza número 6, el portafoco. Y una pieza número 7, portafoco. La pieza número 7 será el cordón eléctrico. Estas piezas, tal como lo mencionamos, no se realizan dentro de la empresa, por lo tanto no tienen operaciones de formado o de fabricación. Solo serán incluidas en el ensamble ya así terminadas y pues sería conveniente inspeccionarlas antes de ensamblarlas. Ahora vamos a enlistar también los subensambles que van a componer a nuestra lámpara, es decir, qué elementos con qué otros elementos se tienen que sumar y en qué momento se ensamblan unos con los otros para ir formando esos subcomponentes de nuestro producto final. Vamos a enlistar primero el primer subensamble, lo llamaremos subensamble 30, sub 30. Y este va a estar compuesto al ensamblar en el eje o soporte que está numerada como la pieza número 1, al ensamblar el eje con la base del portafoco, que sería la pieza 2, o sea, ensamblamos la 1 con la 2. Y además también ensamblamos la pieza número 3, que sería la base. El siguiente subensamble que vamos a anotar será el subensamble 60. Este va a estar compuesto al ensamblar en el subensamble 30, es decir, lo que ya hice, las 3 piezas anteriores,
más el cordón eléctrico, que es la pieza 7. Y además tenemos que agregar el portafoco, que es la pieza 6. Por lo tanto, el subensamble 60 decimos que es ensamblar en el subensamble 30 el cordón eléctrico, que es la pieza número 7, y el portafoco, que será la pieza número 6. Enseguida tendremos el subensamble 90, el cual dice que tenemos que ensamblar en el subensamble 60, el subensamble anterior, le vamos a ensamblar el foco, que sería la pieza número 5. Entonces, ensamblar en el subensamble 60 el foco, o también conocido como pieza número 5. Y finalmente tendremos el ensamble final. Este se va a componer al ensamblar en el subensamble 90 la pantalla de la lámpara, que es la pieza número 4, y finalmente vamos a realizar una inspección. Ahora vamos a iniciar con nuestro diagramado. Lo que tenemos que hacer desde el inicio, al igual que con todos los diagramas que vamos a aprender, es anotar un encabezado. El encabezado es una parte fundamental de nuestros diagramas, ya que nos permite identificar para qué estamos diagramando. Este encabezado va a ser prácticamente la identidad del diagrama, porque nos va a dar información muy importante como el tipo de diagrama, el método que estamos ocupando o que estamos plasmando, la operación, el departamento que se encarga de realizarlo, quién está elaborando este documento o este diagrama y la fecha en que se está realizando. Todos estos datos son muy importantes. Aquí les coloqué los datos básicos. Ustedes pueden incluir muchos más datos que crean que son importantes para identificar el diagrama y que cualquier persona que lo vea sepa de qué proceso está mostrando el diagrama plasmado. Y muy importante, la fecha en que se elaboró, por si se requieren revisiones o actualizaciones posteriores. Para iniciar nuestro diagrama, tenemos que identificar primero cuál es el elemento principal de todos los componentes que tenemos. En este caso, vamos a seleccionar el elemento principal, que es el eje o soporte, porque sobre esa pieza o ese elemento se van a ir ensamblando todas las demás piezas. Entonces, así es como yo logro identificar cuál es mi componente principal, cuál es sobre el que se van a montar todas las demás piezas. Este diagrama, para empezar a dibujarlo, tenemos que iniciar de derecha hacia izquierda y comienzo anotando el nombre del componente principal. Como les dije, en la parte derecha es eje o soporte y voy a dibujar una línea horizontal que subraye el nombre del elemento que estoy colocando. Una vez dibujada la línea subrayada, vamos a dibujar otra línea de manera vertical que va a estar unida a las operaciones que vamos a incluir para ese elemento. En este caso, el eje o soporte requiere de ciertas operaciones. La primera será cortar, la segunda será tornear, la tercera será taladrar,
La cuarta será pintar. Y finalmente una inspección. Si se dan cuenta, estamos representando a todas las operaciones dentro de un círculo. Cada círculo representa una operación y estamos enumerando del 1, 2, 3, 4. Y la inspección que está al final, que va en un recuadro, la enumeramos por aparte de manera independiente. Entonces, los círculos van a llevar su numeración y los cuadrados también. Si se dieron cuenta, numeramos al cuadrado con el número 1 porque nos referimos a la inspección número 1. Enseguida anotamos el siguiente elemento que tenemos en nuestro ensamble, que es la base o portafoco, la base del portafoco. Esa base de portafoco está compuesta por una operación que es la operación cortar. El número que va a llevar esta operación va a ser el número 5. En el primer elemento ya numeramos del 1 al 4, 4 operaciones. La quinta operación que se va a realizar en ese proceso va a ser para la base portafoco y será cortarla. Después de eso vamos a realizar una inspección. Esta sería la segunda inspección del proceso. La primera se realizó al eje o soporte. Enseguida nos pasamos con la pieza número 3, que es la base. La base está compuesta por la operación cortar, que de acuerdo a la secuencia de numeración es el número 6. Después nos pasamos a la operación 7, que es formar, la operación 8, que es taladrar, la operación 9, que es lijar, y la operación 10, que es pintar. Enseguida voy a colocar la inspección número 3, que corresponde a la base. Ahora, si revisamos nuestro proceso de ensamble, notaremos que de acuerdo a la descripción de los subensambles, el subensamble 30 está compuesto por las piezas 1, 2 y 3. Las piezas 1, 2 y 3 ya las tengo dibujadas o escritas en mi diagrama. Por lo tanto, ya tengo o puedo representar el subensamble 30. Para que yo pueda hacer esto, tengo que unir los 3 componentes en uno. Es decir, la base portafoco tiene que ensamblarse en el eje o soporte y la base sobre el eje o soporte. Para que yo pueda realizar esta operación o esta actividad, este subensamble, tengo que representarlo con una operación, con una actividad más de operación. No puedo simplemente sumar o dibujar las líneas para simular que se está agregando los componentes. El subensamble como tal también funciona como una operación. Entonces voy a sacar o voy a dibujar una línea que continúe del eje soporte y que va a salir desde la base del portafoco y desde la base y se va a unir a una operación número 11, dibujo un círculo y dentro del número 11 y los dos componentes se unen al número 11 anotando a un lado subensamble 30. Así es, esta es la forma correcta en cómo vamos a especificar que se están llevando a cabo los subensambles. Si ustedes notan en la imagen,
van a observar que la operación número 11 es un subensamble. Bueno, ahora continuamos con el ensamblado de las demás piezas. El siguiente elemento, la siguiente pieza es el cordón. Como es un elemento que no se fabrica dentro de la empresa, no tiene ninguna operación por realizarse. Como les mencioné hace rato, solo agregaremos una inspección. Continuando con la numeración, es la inspección número 4. Continuamos con el siguiente elemento, la siguiente pieza, que es el portafoco. De la misma forma, no se realiza ninguna operación para este elemento, solo agregaremos una inspección de calidad para revisar que el portafocos que se ha comprado es el indicado para este proceso de fabricación de la lámpara. Ahora, el subensamble 60, si revisamos, vamos a notar que se compone del subensamble 30, del cordón y del portafoco. Por lo tanto, de la operación 11 bajo una línea, dibujo una nueva operación llamada número 12 y ahí es a donde voy a llegar a unir el cordón y el portafoco y lo voy a llamar subensamble 60. Después voy a continuar con el siguiente elemento, la siguiente pieza, que es el foco. El foco se compra listo. Nada más tengo que agregar una inspección, sería la inspección número 6 para revisar que es el foco adecuado para mi lámpara. Y el foco voy a agregarlo en un subensamble, que sería el subensamble 90. El subensamble 90 está compuesto del subensamble 60 más el foco. Finalmente agrego el último componente, que sería la pantalla, la cual sí tiene operaciones. La operación siguiente sería la 14. Acuérdense que el subensamble 90 fue la operación 13. La operación 14 para la pantalla sería cortar. La operación 15 sería formar. Y voy a agregar una séptima inspección para la pantalla. Para terminar nuestro diagrama, desde el elemento pantalla sacamos una línea vertical y otra línea vertical. Bueno, aquí vamos a acomodarlo por cuestiones de espacio y generamos una nueva operación, la operación número 16, que va a ser el ensamble final. ¿Sí? Le ponemos final, unimos la pantalla a esta operación que está uniendo el subensamble 90 junto con la pantalla. Y si revisamos en el ensamble final, nos pide también una inspección. Por lo tanto, después de la operación final, agregamos una inspección, sería la inspección 8. Y con esto quedaría terminado nuestro diagrama de operaciones del proceso de fabricación de una lámpara. Aquí en la lámina podemos observar cómo queda terminado nuestro diagrama. Esta es la lámina que está también en las diapositivas, pero les quise dibujar el diagrama para que ustedes vean cómo se construye, principalmente para que observemos la secuencia en que vamos tomando. Si se dieron cuenta, iniciamos dibujando de derecha a izquierda, colocando en la parte superior derecha el nombre del componente principal, lo subrayamos o dibujamos una línea horizontal sobre su nombre y después bajamos una línea vertical sobre la que se van a ir insertando todas las operaciones que son realizadas para cada componente. Cuando notamos que tenemos los componentes necesarios para hacer un subensamble, realizamos el subensamble agregando una nueva operación y así sucesivamente.
hasta llegar al final. Si se dieron cuenta, para poder hacer este diagrama tenemos que tener conocimiento de cómo se lleva a cabo el proceso de producción, cuál es la secuencia lógica de nuestro proceso de producción, que sepamos qué se hace primero, qué se hace después. Esta información nos la tienen que dar, nos tienen que decir qué operaciones se llevan a cabo, sobre qué elementos y qué elementos componen ciertos subcomponentes. Si se dieron cuenta, mediante este diagrama yo puedo identificar y decir, bueno, en el eje o soporte, que es el componente principal, voy a ensamblar todos los demás componentes, la base portafoco, la base, el cordón, el portafoco, el foco y la pantalla. Y para cada uno voy a tener operaciones que realizar e inspecciones por agregar. Las inspecciones, como les mencioné, pues nos sirven para analizar que la operación que se realizó, por ejemplo, la operación de cortado y cortar, se realizó correctamente y quedó como nosotros necesitábamos, a las medidas que estábamos requiriendo. Espero y haya quedado claro este tema de diagrama de operaciones, porque es un tema fundamental para nosotros y vamos a estar realizando prácticas en empresas y necesitamos plasmar nuestras operaciones, y el diagrama de operaciones del proceso nos va a permitir mostrar de forma clara, sencilla, gráfica, ese proceso de producción o un proceso administrativo.